Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Malcott, estoy con el pastor Sergio González que me acompaña en esta serie donde estamos hablando de los obstáculos de la bendición. Obviamente hablando de los obstáculos, vamos a hablar también de lo que facilita la bendición. Sí, así es. ¿No? Y hemos visto el temor de Dios, la humildad, etc. Hay tantas cosas, ¿verdad? Ser alegre, Sí. A pesar de que a veces vas a dar algo que a ti te importaba, Sí. Porque no solamente Dios te dice regala dinero, puede decir regala tu coche, regala tu casa, lo que sea, regala tu ropa. El chiste es de provocar que la bendición sucede y eliminar los obstáculos que se pondrán, porque pues tenemos a un enemigo que es ladrón. Sí. Y que no quiere que tengas, él lo quiere para él, Sí. porque él está despojado. Sí. No tiene bendición, ya se le acabó, él Sí. vive en pura maldición. Entonces, cuando él tiene una necesidad, tiene que venir a robar. Sí. Y es algo que a mí me ha motivado mucho en cuidar este temor de Dios en todo esto y en la prosperidad. Es que no le voy a dar una oportunidad de enriquecerse él, Sí. porque lo va a usar en mi contra. Sí. Entonces voy a hacer todo lo posible para que la bendición llegue a mi vida, para poder ser bendición y parar esta maldición que podría llegar, porque el otro tiene recursos para hacerlo. Sí, claro. Eso Sí. es tremendo. Sí, claro. Y fíjate que, por ejemplo, bueno, basados en el punto de que Dios ya nos ha dado todo, pastor, entender que hoy ya Dios no nos va a dar provisión, sino que ya la dio. Sí, claro. ¿No? Entonces, el asunto es, ok, la pelota está en mi cancha, ahora depende de mí recibirla. Ajá. Ok, pasé por el entender que la humildad, pues a lo mejor algo que mejorar, que el temor de Dios no lo tengo tan claro, que mi alma andaba flaqueando por ahí en alguno de los puntos del intelecto, mis pensamientos, de mi forma de hablar o de lo que siento. Pero ahora viene otro punto, es entender que todo ha sido hecho en Cristo, ¿no? Sí. A mí me impacta mucho en la parábola del hijo pródigo cuando el padre le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Sí. Y él viviendo de una forma miserable, ¿no? Sí, Ni claro. siquiera poder comerse un cabrito con sus amigos. Sí. Entonces, ver que ya todo está hecho nos elimina mucho la ponzoña de la autocapacidad, de la capacidad personal, ¿no? Del lograrlo a través de mis méritos, de la meritocracia, ¿no? Llegaste tarde. Sí. O sea, y dices, ¿sabes qué? No, Dios lo ha provisto todo, ¿no? Dios ya me lo ha dado, Sí. ¿no? En lugar de decir, Dios me lo va a dar, decir, yo ya lo tengo, yo ya lo he recibido, y luego van a venir pensamientos porque vienen bien acompañados de, no lo has recibido, tú no te lo mereces. Claro. No has trabajado lo suficiente, no has ayudado mucho, no has servido, no has dado. Claro. Y empieza también una idea, incluso a veces religiosa, de creer que el servicio es el que a mí me va a dar para que yo reciba de Dios. Y vemos en la parábola del hijo pródigo una claridad de decir, no es por lo que haya hecho antes, es por su capacidad de recibir. Sí, claro. Por ese entendimiento de que yo soy un padre que se conmueve por sus hijos y yo no lo voy a dejar ahí, ¿no? Es vivir desfasado. Voy a hacer algo para que Dios me da cuando Dios ya te dio. Dios ya te dio. Entonces Así no es. puedes hacer algo para que Dios te da, Sí. porque ya dio. Así es. Entonces estamos desfasados, por eso no nos llegan las cosas. Sí. Tenemos que decir, bueno, voy a posicionarme para poder recibir y Así ser es. bendecido. Sí, nosotros damos desde la prosperidad, ¿no? Sí. Aún en la escasez. Sí, claro. ¿No? Pero estoy desde la prosperidad. Sí. Aún en la escasez, pero estoy dando, ¿me explico? Sí, claro. Y ese es un entendimiento un poco loco, ¿por qué? Porque nosotros cuando vemos la obra consumada de Jesús, es entender que lo que Él ya ha dado, lo dio sin medida, ¿no? Sin reproche, ¿verdad? Y lo dio de manera gratuita a través de la fe en eso. Sí. Y que para recibirlo requieres esa humildad de decir, yo lo quiero recibir, Señor, ¿no? Exacto. Yo quiero tenerlo. O sea, fíjate, el ejemplo de Jesús en la cruz, cuando están los dos ladrones, es muy claro cuando alguien dice, oye, acuérdate de mí, ¿no? Sí. O sea, si hay una oportunidad para mí, yo la quiero. Qué humildad en este momento. Dame a mí esa oportunidad, por favor, ¿no? Sí.
Y ves ahí ese punto de decir, oye, pero si ha vivido toda su vida como un ladrón, Sí. obviamente no lo merece, ¿no? Claro. Y el otro diciendo, oye, no, pues si fuera Dios que se baje, ¿no? O sea, Sí. que se manifieste el poder como en mis sentimientos y emociones quisiera que se manifestara. Y el otro diciendo, ¿sabes qué, Dios? Acuérdate de mí, ¿no? Cuando estés en tu reino. Sí. Entonces, él ve que en ese momento, él recibe sin mérito, ¿no? Por la obra consumada. Claro. Nosotros también recibimos sin mérito, ¿no? Y eso es difícil de aceptar, sí. ¿no? ¿Por qué? Porque cuando vemos a alguien que le va mal, decimos, algo malo habrá hecho. Exacto. Algo malo habrá hecho, seguramente por eso le fue mal. Y también hay veces que cuando a alguien le va bien, empezamos a decir, no se lo merece, ¿no? Exacto. No ha sido tan bueno como para tenerlo. ¿Sabes por qué? Porque la manera en la que recibes es por gracia, ¿no? La moneda de cambio que hoy vas a recibir para recibir todas las promesas, lo que va a desbloquear la bendición es el pensamiento legalista. El pensamiento legalista va a bloquear la bendición. Claro, porque voy a tener que hacer algo y voy a justificarme y Sí. voy a tener mi propia justicia. Voy a decir que yo lo merezco. Sí. Oye, yo no te he desobedecido jamás como el hermano mayor del hijo pródigo, ¿no? Sí. Yo merezco todo esto y yo no te he desobedecido más. No merecía, aunque sea comerme un cabrito, como mis amigos, decir, oye, había comido vegetales, ensaladas todo este tiempo, no había podido comerse el cabrito. ¿Por qué? Ay, sí. Pues porque él estaba considerando su propio mérito. Exacto. Su propia justicia, su propia religión. Entonces, incluso nosotros para pedir, ¿no? Ajá. Hay veces que pedimos, decimos, Dios, pues, ay, cualquier cosa, no importa, algo sencillo, yo pues, ni merezco nada. Uy, pues si te doy lo que mereces, te vas al infierno, amigo, ¿no? Sí. O sea, si te diera lo que mereces, vas al infierno. Te voy a dar conforme a la gracia. Sí. Y cuando tú pides conforme a la gracia, no hay límite. No. Lo que tú puedas pedir, lo que tú puedas creer, lo que tú puedas recibir, en lo que tú puedas glorificar a Dios, porque vas a saber todo el tiempo que fue un regalo que no merecías. Claro. Y eso glorifica al Padre, ¿no? Sí. Cuando alguien dice, oye, ¿cómo fue que te lo dio si no lo mereces? Porque Dios es bueno todo el tiempo. Wow. Eso es tremendo, ¿no? Porque muchas veces nuestros pensamientos están en nuestro mérito, ¿no? Sí, claro. En nuestra capacidad, ¿no? Vemos, por ejemplo, como el apóstol Pablo dice, por gracia soy lo que soy, ¿no? O sea, Pablo llega un momento en el que él recibe esa revelación de la palabra en un entendimiento que él dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles, ¿no? Sí. Yo soy, al último yo como un abortivo, dice él, ¿no? Dice, y yo no merezco ser llamado apóstol, pero también él mismo dice, pero he predicado más que todos ellos. Sí. Y luego dice, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Exacto. Es decir, la gracia fue la que le capacitó a él para poder hacer toda esa obra, para publicar 3/4 partes del Nuevo Testamento. Por sus obras no iba a ser escogido. No iba a ser escogido. Por supuesto que no. Sí. Y pero el potencial que Dios había puesto, ¿no? Con la gracia que le llegó en este momento en Damasco, que le revela a Dios, sí. Lo traslada a ser un utensilio de oro para el reino de los cielos. Pero es tremendo porque a todos nos puede pasar. Sí. No es porque toda tu vida has pasado, no sé, momentos difíciles que no vas a tener tu momento de gracia, de redención y de transformación. Sí. Pero la actitud determinó realmente todo el futuro de Pablo. Se topó con su soberbia, pero al Rey de Reyes. Sí. Y tuvo que reconocer, en este momento le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Me entiendes? Ya se reubicó de inmediato, se humilló y fue exaltado a mucho más allá de lo que él podía imaginarse. Aún decir, voy a ser el jefe del Sanedrín, el rabino más importante, no, el fariseo más conocido. No hay un nombre de un fariseo, a menos que sea Nicodemo, realmente, y Pablo en la Biblia. Todos son anónimos. Pero Pablo es el escritor más importante del Nuevo Testamento. Y fíjate qué interesante porque dice en Gálatas, dice, cuando Dios tuvo a bien revelar a su Hijo en mí.
O sea, la revelación del tema de la gracia, y a lo mejor casi me estoy adelantando un poco, pero el punto de la gracia muy básico es entender quién vive en nosotros. Sí, claro. ¿No? Que el mérito no es nuestro, que las cosas grandiosas van a salir en la medida en la que yo más me identifico con Él, en el que Él más fluye a través de mí, Claro. en el que yo no estoy como preguntándole qué dice, sino habla a través de mí. Tú dilo, tú manifiéstalo, tú pon la cereza en el pastel, tú habla lo que sea necesario hablar. Yo soy solamente un instrumento en tus manos, ¿no? Claro. Y eso es lo que les lleva a esa glorificación. Al final del día, el ministerio en la tierra de Jesús fue un ministerio extremadamente exitoso. Sí. En el área en lo que Dios le mandó de ir y liberar a los cautivos de la opresión, ¿no? Del llamado que él tenía, fue completamente exitoso. 100%. Y nosotros quisiéramos tener un ministerio exitoso, una vida exitosa, una vida en plenitud. Tenemos que entender que quien tiene que operar es Cristo. Sí. Él es el que opera, ¿no? Sí, claro. Entonces, eso cambia mucho nuestra perspectiva. ¿Por qué? Porque la perspectiva del hermano mayor en el hijo pródigo era una perspectiva de mi esfuerzo me va a llevar a. Sí. La perspectiva del hermano menor es la misericordia de Dios me va a restaurar. Sí. ¿No? Y ese es el pensamiento real, el pensamiento verdadero, ¿no? Lo que predica la palabra. Nosotros vamos a recibir toda provisión, claro, toda bendición derivado de su gracia, claro, y no de nuestro esfuerzo. Mira, el hermano mayor que se quedó, heredó. Sí, heredó. Entonces tenía dinero para el cabrito que no se comió. Sí. Pero no aprovechó nada. Y sí, el otro, pues sí, se la pasó ahí como quería y perdió todo. Sí. Pero pierdes hasta que regresas. Así es. Al momento que regresas a la presencia de Dios, a recapacitar, cuando llegas a esta humildad, que siempre va a ser el tema finalmente, sí, bueno, las cosas regresan a la voluntad de Dios. Así es. Y la voluntad de Dios, amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así es. Y de ahí no vamos a salir. Sí. Pero tenemos que regresar ahí, a este punto de humildad. Sí. Y dejar nuestras buenas intenciones. Sí. Sí, finalmente lo que vemos ahí del resultado de comerse el becerro gordo, de hacer una fiesta, ¿no? De tener un nuevo vestido, un anillo en su mano, calzado en los pies, habla de toda esa provisión que Dios puso en la vida del hermano menor. Claro. Y cómo da un ejemplo claro de que nuestra temporada, nuestra dispensación es la dispensación de la gracia. Entonces lo que recibamos, tengamos claro, no va a ser determinado por el esfuerzo. No. Va a ser determinado de la revelación que tengamos de su gracia. Ahí está el esfuerzo. Ese es el esfuerzo, esforzarse en la gracia. Exactamente, es lo que le dijo a Josué, esfuérzate, sé valiente, no en pelear, porque las grandes victorias no peleo. Sí. Pero esfuérzate en meditar en mi palabra, hacer conforme a lo que está escrito ahí, que lo hables, que lo confiesas. Sí. Ahí estaba el esfuerzo de mantener una vida ordenada, una vida de fe. Y la fe, como dice Pablo, habla. La fe habla, sí. Creí por lo cual habla, sí. Sí, y eso se manifestaba en todas las cosas, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ahí hay una parte bien importante de la manifestación de a quién estoy viendo yo, ¿no? Sí. Si nosotros nos empezamos a ver a nosotros mismos, nos perdemos. Estamos perdidos. Decimos, pues es que efectivamente yo no lo merezco. No. Es que yo nunca he sido suficiente. Es que no tengo todo lo que se necesita para lograrlo. Es que hay muchas fallas en mí. Sí. Pero cuando empezamos a verlo a Él, dices, Él me capacita, Él me enseña, Él me hace brillar, Él me va a dar la respuesta adecuada, Él me va a dar el momento, la relación adecuada para que esa gloria sea manifestada en mí. Y eso me va a desconectar completamente de mi propia capacidad. Claro. Cuando nosotros empezamos a vernos a nosotros, empezamos a tener culpa. Ajá. Y la culpa es un elemento claro de que no hemos entendido el sacrificio de Jesús en la cruz. Claro. ¿Por qué? Porque yo me sigo sintiendo culpable, pastor. Es que me siento apenado por esto. Estoy muy avergonzado por el otro, ¿no?
Y esa manifestación no permite que nosotros nos veamos en lo que Dios nos ve, ¿no? Claro. Y por eso hago buenas obras. Y por eso hago buenas obras, sí. Sí, entonces Sí. La motivación de mis obras ya está derivada de buscar el mérito, sí. de buscar agradar a alguien que ya dice que le agrado, sí. de buscar que me ame a alguien que ya dice que me ama. Sí. Y entonces otra vez regresar a decir, oye, voy a hacer esto para ver si tú me amas. Uh-huh. Oye, voy a hacer esto para ver si me como el becerro gordo o el cabrito, ¿no? Y es regresar otra vez a nuestras obras. Sí. Entonces, una parte fundamental y básica es que a veces en la iglesia hay una manifestación muy clara de el mérito para alcanzar las cosas, la condición para la promesa, uh-huh. La condición para la bendición, la condición la cumplió Cristo en la cruz. Exacto. Es que a mí me molestan cada vez más estas prédicas o enseñanzas, los 7 pasos para prosperar, los 12 pasos para la bendición. Sí. Y hay un solo paso, es Cristo. Es Cristo, totalmente, sí. Y creer en Él. Sí. Y nada más. Todo aquel que invocare al nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? Pues de todo lo que no quieres en tu vida. Sí, así del es. Pecado, de la escasez, de la enfermedad, de la tristeza, de la depresión, del trabajo duro, etc. La bendición del Señor es la que enriquece y no añada tristeza, trabajo duro con ella. Así es. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Sí. Saliéndonos del lugar, del camino de bendición. Uh-huh. Tenemos que entender que sí tenemos que ser diligentes, sí. No trabajadores duros. Sí. Es muy diferente. Como castigándonos. Exacto, porque la diligencia te puede decir, haz un esfuerzo ahorita en tu trabajo, pero la diligencia te dice también, usa sabiduría, consulta al que lo sabe, sí. Pide ayuda, pide consejo. Sí. Eso es ser diligente. Sí. Estudia, prepárate. Claro. Eso es ser diligente. Sí. Ahí es donde nos esforzamos. Nos esforzamos. Pero fíjate, por ejemplo, como bien dices, o sea, hay veces que dices, tengo la lista de 25 pasos para la prosperidad, ¿no? Y ya el siguiente año hay 27, y luego hay 35, y pareciera como las leyes judías que se van incrementando, sí, exacto, ¿no? Sobre cosas que no deberías de hacer para que puedas lograrlo. Y este programa pareciera que va más o menos con una temática así. Sin embargo, en este punto es entender que Cristo nos corrige. Sí. Cristo nos disciplina, Cristo nos enseña, Cristo nos da la forma de hablar, Cristo nos reprende nuestros pensamientos. Exacto. Cuando yo fluyo en Él, no necesito decir, oye, a ver, ¿hablé lo correcto? Cristo habló. Claro. Oye, ¿qué he de pensar? Yo tengo la mente de Cristo, ¿no? Uh-huh. O sea, ya no es un tema de Él separado de mí. No. Cuando Él vive en mí, la humildad se manifiesta. Eso fue la oración de Jesús, que sí. seamos uno. Que seamos uno con Él, sí. ¿sí? Para que el mundo crea. Sí. Porque entonces el mundo nos va a ver prósperos, el mundo nos va a ver bendecidos. Sí. El mundo va a ver que esa bendición ha sido desbloqueada. ¿Por qué? Porque yo ya no opero como un ente independiente, como un cristiano, como una pelusa en el universo, sino que soy Cristo aquí en la tierra, la manifestación de Dios en la tierra, ¿no? Sí, sí. Porque estaba pensando, ¿qué es un evangelista? Alguien que habla el evangelio, quiere decir buenas noticias. Sí. Entonces un evangelista es alguien que siempre tiene un testimonio de buenas noticias. Sí, así es. Y es lo que muy pocas veces es real, porque anunciamos buenas noticias, pero no vivimos buenas noticias, sí. Porque pues todavía estamos esforzados. Sí. Y a veces conformes con una propuesta o una imagen de lo que el mundo quiere ver en nosotros. Uh-huh. Eso empezó en Antioquía. Sí. Dijeron cristianos, los incrédulos nos llamaron sí. así, no los discípulos. Sí. Y a veces ahorita, ¿qué es un evangelista? Pues según el mundo, un tipo que vive pobremente en las tribus de ahí, en la Amazonas, sí. en la selva, en la montaña. Ay. Pero qué buena noticia hay para él. Sí. Y cuenta toda la historia de lo que hizo el diablo con él. Exacto. Y dice al final, pero gracias a Dios que hoy me salvó, ¿no? Pero no ha cambiado sus circunstancias. Exacto. Entonces, sí. Es una pequeña salvación cuando sí. La salvación está tan amplia. Involucra tantas cosas así que es. Son las buenas noticias. Sí. Que Jesús dijo, vengo a dar como buenas noticias a los pobres. A los pobres, sí.
Empezó con esto. Sí. Y la buena noticia para un pobre, ¿qué es? Prosperidad. Sí, claro. Y después habla de los enfermos y todo esto. Sí. Entonces, ¿qué tenemos que vivir? La promesa de Jesús. He venido a dar buenas noticias a los pobres. Así es. Entonces, como que resumiendo es, si nosotros no vivimos en Cristo, eso es un bloqueo automático. Exacto. Porque puedes buscar cuidar tus pensamientos, cuidar tus palabras, puedes buscar cuidar tus emociones, puedes vivir lo más humildemente en tu carne, porque la carne también se engaña, puedes creer que estás honrando a Dios, pero algo que es determinante es no vivas fuera de Cristo. Asume que se ha revelado en ti que Cristo está obrando y hablando a través de ti. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Amén. Entonces voy a prosperar en todo lo que Así es. Bien, pues nos despedimos de ustedes, ya acabamos este programa. Recuerdan de suscribirse al canal para que estén enterados de todo lo que producimos y recuerdan, siempre en victoria.